Y Cristo vive. Pues vamos a iniciar con una oración, así como están sentaditos ya que se acomodaron, ya se acurrucaron. Me gustó mucho que escuchar Cristo vive en medio de nosotros. Lo hice mi lema episcopal. Cada obispo tiene un lema y para tener siempre en el corazón a Tlanepantla, ese es mi lema episcopal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, concédenos Dios misericordioso, desear con ardor lo que te place, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad y cumplirlo perfectamente en alabanza y gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar con unas disposiciones que podríamos nosotros adquirir para las charlas, para las homilías, para las conferencias espirituales que se nos ofrecen aquí en esta comunidad. Y yo creo que esto les puede ayudar mucho, ¿verdad? Y el día de hoy quizá puede también disponer. Entonces, son consideraciones que están en un libro que se llama Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas, del padre Alonso Rodríguez. Y ya el primer puntito hace referencia a no venir por costumbre ni por compromiso, ¿sí? No venir por costumbre ni por compromiso, sino con un verdadero deseo de aprovechar lo que aquí se diga. Entonces, hay veces que vamos por rutina y no aprovechamos. Tener hambre para un enfermo ya es buen signo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé hambre y sed de Dios. Segunda consideración para aprovechar una charla, una homilía, una conferencia, una plática, es tratar de no ir atendiendo al modo o gracia con que se dicen las cosas, sino ir a la esencia. Ah, es que va a tocar tal padre que es muy gracioso. No, no me gusta ir con aquel de otro que es muy aburrido. Ciertamente es importante la envoltura para presentar un regalo, pero no atendamos únicamente al modo o gracia, sino vayamos a la esencia. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir Dios? Hay veces que no se va a misa porque no es atractiva o llegan a decir porque no es divertida, pero no está hecha para ser divertida, sino vamos a pescar qué nos dice el Señor, ¿verdad? Cómo recordar cómo se ofreció por nosotros y los efectos de su salvación. Un tercer punto o tercer consideración sería no esperar cosas nuevas o extraordinarias. Conste, ya les dije, para que no estén esperando cosas nuevas o extraordinarias, sino lo mismo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo mismo. Pan con lo mismo, sí, y es que vamos a traer a cuenta las verdades eternas para poner más claridad en nuestra mente y más fuerza, más calor en nuestra voluntad para seguir estas verdades que se nos proponen, para ser creídas. Cuando el Papa Juan Pablo II eh, se anunció que iba a escribir un documento Novo Milenio Inneunte ante el nuevo milenio que viene, todo el mundo y el mundo católico estaba expectante para ver qué decía. ¿Cuál era el proyecto, el plan de la iglesia, el programa para el nuevo milenio? Y el Papa dijo, el programa es el de siempre. Es Jesucristo, al que hay que conocer, amar e imitar. ¿De qué vamos a hablar? De Jesucristo, de lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas consideraciones llevamos? Tres. Una, una cuarta. Pensar que lo que se dice
en esas charlas se dicen para mí, exclusivamente para mí y no tanto para los otros. Los sacerdotes estamos acostumbrados a ver desde el ambón cómo se comienzan a codear las personas cuando uno pone ejemplos, como diciendo esto va bien para ti, de la esposa al esposo, y luego el esposo le devuelve el codazo, y algunos amigos se quedan mirando y después voltean a ver qué cara pone el otro, ¿verdad? Como diciendo, esto le queda bien a fulano, a sutano, a perengano, pero estás repartiendo, pues te vas a quedar sin nada. Así es que no repartas porque te vas a quedar sin nada. Una quinta disposición es el pensar que lo que aquí se diga, se dice no porque esté sucediendo ahora, sino para que no suceda. Porque muchas veces la gente se extraña. Dice, no, nosotros no cojeamos de ese pie. Para nada. ¿Quién le está hablando? Bueno, es mejor el método preventivo que el curativo. Entonces más vale prevenir que lamentar. Y finalmente, consideremos que la palabra de Dios es manjar para el alma, ¿sí? Y le pedimos allí entonces al Señor, danos más hambre y sed de ti. Valoramos el que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Venimos entonces a alimentarnos, ¿sí? El ser humano no solamente es un vientre que llenar, sino también un corazón que quiere satisfacer y una mente que quiere un horizonte, un sentido. Por eso nos acercamos a la palabra de Dios como manjar para el alma. Dadas estas disposiciones, ser- quiero ahora hacer una introducción. Después de la introducción sobre la belleza, entraremos a ver las estéticas de María. Y después de las estéticas de María, o más bien en la última estética, vamos nosotros a aterrizar solamente en dos, o mejor dicho, a profundizar mucho en dos. ¿Queda claro el esquema? Sí. Muy bien. Entonces, esta primera introducción es un poquito eh, densa, entonces la voy a tratar de hacer un poco ágil también para que, rebasada la introducción, podamos entrar en materia, ¿sí? Y se trata de la vía pulcritudinis, que significa la vía de la belleza. Y para hablar de la vía de la belleza en la iglesia, he querido que nos acercáramos a través del magisterio, de la enseñanza reciente de los últimos papas, que tienen mucho que decirnos, ¿verdad? Sobre todo cuando han hablado de arte. Cuando han hablado de arte, se han acercado ellos a esta vía de la belleza, una vía de acceso al misterio de Dios. Dios nos propone varias vías de acceso a su misterio. Fíjense que a veces cuando nosotros cerramos el camino, el Señor nos va mostrando nuevas maneras para llegar a la meta, al cielo. Ahora que venía bien atento al Google Maps por si me sugería una ruta más corta, aunque yo conozco cómo llegar aquí, aún sin ver el celular, y sí me fue bastante bien, pero hasta dije, qué raro que ahora no me equivoqué ni una vez, porque luego te equivocas y entonces te redirecciona. Pero ¿qué dice el Google Maps o el Waze? ¿Qué dice? ¿Se enoja? ¿Te regaña? Y te dice, ay, otra vez. No, ¿verdad? Sino con mucha paciencia te dice, bueno, ahora el camino va a ser más largo, pero te voy a llevar a buen puerto. Así es Dios. ¿Verdad? No se enoja, sino nos redirecciona para llevarnos a buen puerto. Así Adán y Eva erraron el camino, comieron del árbol prohibido, rompieron el precepto. No se podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que hacía referencia a ser como Dios, sin Dios y a costa de Dios, ¿sí? Dejando a Dios fuera. En cambio estaba el árbol de la vida, que en otras culturas era el árbol del cual podía comer solamente el faraón o los principales. Es un árbol de la inmortalidad.
De ese árbol se puede todavía comer, pero el camino va a ser más largo. Por haber roto ese precepto, ellos, ¿verdad? Tuvieron que recorrer ahora un camino más largo. Todo lo tenían allí en el paraíso celestial, pero por haber desobedecido, ahora el camino va a ser más largo. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Y entonces se anuncia por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Por eso a ese pasaje, Génesis 3, 14, 16, le llaman el protoevangelio, el primer anuncio de salvación. Pero el camino va a ser largo, va a ser muy largo ese camino para disfrutar del árbol de la vida, de la inmortalidad. Ese camino va a ser tan largo que va a llegar hasta un monte llamado Calvario, hasta la cruz, como una escalera para llegar al cielo, como la escala de Jacob. Para llegar al cielo habrá que pasar ahora hasta la cruz, ¿sí? Bien, entonces Dios nos va llevando por distintos caminos. Nos ha acercado, por ejemplo, a través del camino de una sonrisa. Decía un gran teólogo, von Baltasar, en un artículo, se oye bonito en italiano, dice, il sorriso de la mamá, la sonrisa de mamá. No se oye más bonito en español, ¿verdad? La sonrisa de mamá. Es que siempre lo había traducido como la sonrisa de la mamá, pero ahorita me salió de mamá, no muy familiar. La sonrisa de mamá. Y él decía que cuando la mamá sonríe al niño, al bebé, el bebé todavía no se da cuenta que hay otro fuera de sí, pero cuando el bebé se da cuenta de que otro está fuera de sí y corresponde, es porque comienza un camino relacional. Y ese es el primer paso, el reconocimiento del otro, que es la mamá, y de una respuesta en el amor para responder al amor de los amores, que es el totalmente otro, que es Dios. Vean nada más de qué se vale Dios. Pero también tenemos el camino del bien, y así nos lo han enseñado. ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? Sí, si no, no pasa nada, ¿eh? Ya para... ¿Sí? Bueno, es que me distraigo un poquitín y bueno, entonces tenemos la sonrisa de la mamá, ¿sí? Como un camino de acceso al misterio de Dios. Pero también tenemos la vía del bien y nos lo enseñan desde muy pequeños. Pórtate bien, no te portes mal. Y es así como nosotros podemos encaminarnos a las cosas de Dios, al bien sumo que es Dios. También tenemos el camino de la verdad. Nos podemos ir acercando a Dios a través del camino de la verdad. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que conduce al Padre. Por eso hemos titulado, ay, ya sé. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí está, muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar de la vía de la belleza, el camino de la belleza. Vamos a ver la siguiente. Les decía que lo vamos a hacer a través de los papas, a través de su enseñanza, cuando nos hablan de arte, que es cuando hablan ellos de la belleza, ¿sí? Dice el Papa Pablo VI, después en pleno Concilio Vaticano II, en una carta que le escribió a los artistas, los necesitamos. Nuestro ministerio necesita de su colaboración, pues nuestro ministerio, nuestra misión consiste en descubrir los tesoros del cielo, del espíritu, y revestirlos de palabra, de colores, de formas, de accesibilidad. O sea, necesitamos a los artistas, ¿verdad?, para presentar un misterio tan grande y revestir
¿verdad? Estos conceptos de colores, de formas, y es como va a aparecer la escultura, la pintura mural y distintas manifestaciones del arte, la música. El Papa llega a llamar allí a Dios creador y al ser humano el artífice. Y es que artífice hace referencia a dos verbos. El primero es arte y el segundo faccio es hacer. Aquel que hace el arte. Artífice es el co-creador, el que tiene una chispa de la inteligencia de Dios también para recrear. Había un sacerdote misionero del Espíritu Santo que en un retiro decía aquella oración de envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y él decía recreado, para hacer referencia a nuestra participación en su obra. Carta a los artistas, ahora del Papa Juan Pablo II. Él nos dice que el artista es imagen de Dios creador. Dentro de la creación artística, en el momento de la inspiración, se manifiesta algo divino, algo de Dios hay en aquel, ¿verdad?, que crea. Nos dice que la especial vocación del artista es una vocación al servicio de la belleza. El artista también está llamado a dar un servicio a la sociedad, es más, a la humanidad a través del arte. El arte ante el misterio del Verbo encarnado. A Dios nadie lo había visto, el Hijo nos lo ha revelado. El único rostro visible de Dios invisible es Jesucristo. Y desde que Él se manifestó, ¿verdad? Podemos nosotros también, o sea, es representado a nuestro Señor de múltiples formas, porque Él se hizo presente, ¿verdad? Es el rostro visible de Dios invisible. La Iglesia ha necesitado y necesita de artistas para expresar conceptualmente su propia esencia. Seguimos. Vamos ahora con el Papa Benedicto XVI. A los artistas. Dice que la belleza, esto que ya decíamos, es un camino para acceder a Dios. Él decía renovar la amistad, el diálogo y la colaboración de la iglesia con el arte es necesario. O sea, quiso seguir teniendo estos encuentros con los artistas como lo venían haciendo sus predecesores. Recuerda a Beato Angélico como patrono de los artistas, quien había sido proclamado patrono por el Papa Juan Pablo II. Y con el Papa Benedicto XVI nos encontramos con nuevos conceptos. Una función esencial de la verdadera belleza, dice el Papa Benedicto, de hecho ya expuesta por Platón, consiste en provocar en el hombre una saludable sacudida que le haga salir de sí mismo, empujándole a lo alto. Y es que esto nos pasa cuando nos dejamos impactar por algunas obras. Yo recuerdo en una vigilia pascual que una niña como de unos 15 años decía, no sé qué me pasa, estoy llorando de felicidad. Le gustó la vigilia pascual, la fue siguiendo, ¿verdad? Se introdujo y le tocó el corazón. Y así nos pasa con algunas manifestaciones de arte. Seguimos. Dostoyevsky decía, la humanidad puede vivir sin ciencia, sin pan, pero nunca sin belleza, pues ya no habría motivo para estar en el mundo. Con demasiada frecuencia la belleza que se promociona es ilusoria y falaz, superficial, deslumbrante, hasta el aturdimiento, y en lugar de hacer que los hombres salgan de sí mismos y se abran a horizontes de verdadera libertad, atrayéndolos hacia lo alto, los encierra en sí mismos y los hace todavía más esclavos, privados de esperanza y de alegría. Es decir, que hay veces que hay una belleza que no lleva al bien. Decía eh, Rodrigo Guerra, que ahora preside un organismo en la Santa Sede, que se llama Consejo para América Latina y nos relaciona a los obispos de América Latina con la Santa Sede. Él decía que una mentira es más mentira cuanto más dosis de verdad
contiene, ¿sí? Repito la expresión, una mentira es más mentira cuanto más dosis de verdad contiene. Y es que cuando alguien dice una mentira, quiere hacerla aparecer como buena, como algo bueno, como algo verdadero. Incluso puede ser como algo bello, atractivo, para que el otro caiga. Entonces le pone más dosis de verdad y te puede engañar. Y entonces va a poner todos los medios, pero esta es una gran mentira. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, entonces aquí pasa lo mismo en el arte. Muchas veces también es engañoso, ¿verdad? Eh, y por arte, pues referimos, sí, a la música, nos referimos a la pintura, a la escultura, nos referimos también al cine, por supuesto. Seguimos, por favor. Se trata de una belleza seductora, pero hipócrita, que vuelve a despertar el afán, la voluntad de poder, de poseer, de dominar al otro. El mismo Señor Jesús decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, o sea, hermosa la vida por fuera en la apariencia, pero por dentro como podredumbre, ¿no? La belleza auténtica, en cambio, abre el corazón humano al deseo profundo de conocer, de amar, de ir hacia el otro, hacia el más allá. Seguimos. Ciprián Norwid, citado por Juan Pablo II en la Carta a los Artistas, pero ahora citado por el Papa Benedicto, que es al que estamos viendo, decía, la belleza sirve para entusiasmar en el trabajo para resurgir, hasta la que se presentan las obras artísticas, abre y ensancha los horizontes de la conciencia humana y la remite más allá de sí misma a asomarse a la inmensidad del infinito. Eso es muy bonito, miren, asomarse a la inmensidad del infinito, camino a lo trascendental y hacia el misterio último, es decir, Dios. Y quisiera aquí, para explicarlo, poner, poner algo como en la oscuridad, para que esto cobre todavía mayor luz. Lo voy a explicar así. Hay una artista, Yayoi Kusama. Ella es japonesa y ella normalmente, mejor dicho, siempre, es difícil hasta decir normalmente, pero ella vive en un manicomio. Sí, Yayoi Kusama. Cuando vino a México su obra, no ella, había filas en torno al museo y gracias a que yo conocía a un artista que estaba allí, pues pude acceder. Bueno, pues a veces tienes amigos, ¿no? Que te dan chance. Eh, bueno, es momento para hacer una pausa estética hablando de las estéticas de María. Pausa estética era un recurso que hacía un profesor mío que de pronto contaba una poesía. Yo no les voy a contar una poesía, pero sí les voy a contar algo que se refiere a esto que les decía de cómo tuve la oportunidad o el chance de entrar sin filas. Fíjense que había por ahí unas señoras que estaban platicando y decía una a la otra, fíjate que mi hijo, eh, pues vive en Guadalajara, es seminarista y la gente pues le dice, padrecito, padrecito, pásele por aquí, pásele por allá. Y la otra dice, no, pues mi hijo es sacerdote y con toda propiedad la gente le dice, padre, en la kermés ni se forma, ¿verdad? Pásele por aquí, pásele por allá. Y otra dice, pues mi hijo es obispo y la gente le dice, su excelencia, pásele por aquí, pásele por allá, monseñor. Y otra dice, pues mi hijo es de Tepic y se viste de rojo y le dicen su eminencia porque es cardenal. Su eminencia, eminentísimo señor cardenal, excelentísimo. Y otra dice, pues mi hijo, ay, modestamente, ¿verdad? Viste de blanco, está en Roma, los obispos ya quisieran saludarlo más seguido, cada 6, 7 años. Los laicos, pues lo ven por televisión y cuando se abre el balcón, la Guardia Suiza se cuadra, lo ven así, chiquito en el balcón, y todos gritan, ¡Su santidad! Y otra dice, bueno, pues mi hijo pesa 150 kilos. Y cuando la gente lo ve, grita, ¡Dios mío!
y ya les ganó a todos, ¿verdad? Bueno, ya se acabó el recreo, ¿eh? Esa fue la pausa estética por aquello de las palancas. Y total, que ya pude entrar a ver la obra de Yayoi Kusama y me asombró. Les cuento solo dos salas porque era como de instalaciones, que esta capilla ya quedó así, pero modernicísima, como no tienen idea, ¿verdad, tocayo? Así como está aquí el techo. Porque antes, bueno, estaríamos esperando que se cubra y tal, pero ahora las instalaciones. Y ahí una instalación era una habitación con cama, con silla, con escritorio, con libros, con todo, pero toda cubierta, le llamaban lunares, como de eso, unas rueditas de colores que todos podían poner un puntito y se cubría todo era de colores. Qué raro, a veces hasta tenías que abrir bien los ojos para descubrir que había una mesita, porque todo se perdía con tantos colores. No había un espacio sin una ruedita de color. Después en otra sala estaba llena de espejos y en esa sala uno se veía hasta el infinito, hasta que te perdías. Era de locura, ¿eh? Volteabas hacia atrás y más espejos. Y abajo también había espejos y había incluso agua. Y volteabas hacia arriba y te perdías hasta desaparecer en el infinito en tu imagen. Fíjense que yo intuí algo y dije, se me hace que ella quiere cubrir la realidad con estos lunares. Y cuando vi los espejos dije, se me hace que se quiere perder y desaparecer. Y comencé a pensar en, quiere desaparecer, quiere cubrir la realidad. Y yo estaba impactado de eso. Fui a la tienda donde vendían los libros de las obras completas de esa exposición o de esta artista y decía un himno solemne al suicidio. Entonces me impactó muchísimo, ¿verdad? Y yo pensé, con el temor ahora de malinterpretar todo esto, llegué a pensar, es como una religión de signo contrario. O sea, se fue hacia otra dirección. ¿Me explico? Estaba llamada para algo muy grande, para vivir en la realidad y para la eternidad. O sea, el corazón del hombre es tan, pero tan grande que solo lo llena Dios. Y ella en su búsqueda de lo más grande comenzó a caminar hacia otro sentido. Solo así pensaba yo explicar este segundo párrafo hasta que se presenta esta belleza en las obras artísticas, abre y ensancha los horizontes de la conciencia humana y la remite más allá de sí misma a asomarse a la inmensidad del infinito, camino a lo trascendental y hacia el misterio último que es Dios. Seguimos. Y esto es cuando nos metemos a la realidad, cuando nos aceptamos, cuando nos valoramos, cuando nos poseemos, cuando nos entregamos. El arte en todas sus expresiones, en el momento en el que se confronta con las grandes interrogantes de la existencia, con los temas fundamentales de los cuales deriva el sentido de vivir, puede asumir una validez religiosa y transformarse en un recorrido de profunda reflexión interior y de espiritualidad. Seguimos. Vía pulcritudinis, este es el camino, recorrido artístico, estético, que significa belleza, y un itinerario de fe, de búsqueda teológica. Un gran teólogo, von Balthasar, decía, nuestra palabra inicial se llama belleza. La belleza es la última palabra a la que puede llegar el intelecto reflexivo, ya que es la aureola del resplandor imborrable que rodea a la estrella de la verdad y del bien, y su indisociable unión. Y es que, en realidad, van unidos el bien, la verdad y la belleza. Muchas veces eh, no se educa queriendo que los niños, los jóvenes hagan el bien, haciéndolo atractivo, ¿verdad? No se presenta la verdad de manera creativa, con la belleza. Hay un sacerdote que hasta hace pocos años era lo último en materia pedagógica y su obra
hacía referencia a la pedagogía de la admiración. Ojalá algún día, ¿verdad? También Padre Carlos pueda contactar a la maestra Esther Ahumada. Esa maestra hizo su tesis de maestría, ¿verdad? Su tesis doctoral la hizo en otro tema acerca de este camino, ¿sí? De la pedagogía, de la admiración, enseñar el bien, enseñar la verdad, pero a través de la belleza, para que le sea atractivo al niño, al joven, el bien y la verdad. Y decía una comunicóloga, Olivia Núñez, que fue presidenta de A Favor de lo Mejor, que calificaba programas como Plaza Sésamo y otros, ella decía, educar siempre con el bien, la verdad y la belleza es crear cultura. Educar siempre con el bien, la verdad y la belleza es crear cultura. Educar viene de unas palabras, unos verbos latinos, inducere, que es inducir, orientar, y otro muy bonito, seducere, que es seducir, ¿no? Y hace referencia a entresacar también lo más noble del ser humano. Ahí se utiliza otro verbo, otra palabra, otro vocablo del griego que es paideia, para crear cultura, ¿sí? Y de cultura vendrá agricultura, el trabajo, ¿vean? La cultura eh, necesaria para relacionarse consigo, con los demás, con Dios, para edificar una sociedad. Seguimos. El camino de la belleza nos lleva a reconocer el todo en el fragmento, el infinito en lo finito, a Dios en la historia de la humanidad. Hermann Hesse decía, el arte significa, dentro de cada cosa, mostrar a Dios. Dios está presente en esta realidad. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, ya no puedo ni leer ningún libro, ni un libro, que no me hable de Dios. Todo me habla de ti. Concluye el Papa Benedicto recordando la cuestión del Papa Pablo VI. Para transmitir el mensaje que Cristo le ha encomendado a la Iglesia, necesita del arte. Y pregunta, ¿el arte necesita de la Iglesia? Pregunta invitación a los artistas a encontrar la experiencia religiosa en el gran código que es la Biblia, fuente renovada y motivada de inspiración. Y finalmente, el Papa Francisco, voy a ser más breve en esta parte, arte para evangelizar. El Papa dice que el arte es para evangelizar. El arte, además de ser un testimonio de la belleza del Creador, es un instrumento de evangelización. Ya se ha utilizado para que en otro tiempo los analfabetas pudieran acceder al catecismo, pudieran aprender las verdades eternas plasmadas en las pinturas murales, en las esculturas, en las pinturas de caballete. La Iglesia ha usado el arte para demostrar la maravilla de la creación, la dignidad del hombre creado a su imagen y semejanza. Lo ha utilizado durante todos los siglos. La belleza es una vía para encontrar a Cristo. Y por eso es que el Papa ha querido que se abran los museos a todos. Una vez al mes se abren los museos vaticanos para todos, porque el arte no es, dice él, para gente que ha estudiado mucho, sino que es para todos. Los museos vaticanos deben ser cada vez más lugares de belleza y de acogida. Seguimos. Los museos no deben ser polvosas colecciones del pasado, solo para elegidos o sabios, sino una realidad vital que sepa custodiar el pasado para contarlo a los hombres de hoy y disponerse así al futuro. Y después, el Papa, si quieres dar la que sigue, por favor. Ahí. El Papa nos llega a mostrar su idea de arte en una obra breve, que les diré de 6 páginas, muy, muy bonita, que se llama Mi idea de arte. Mi idea de arte. Y allí hace referencia a esto que va a aparecer en esta diapositiva. Él conoció a Alejandro Marmo y lo quiso ayudar. Quiso bendecir su obra de ese artista. Aprendo de él, sus obras son el testimonio de la creatividad de la cual somos capaces, incluso con una materia puesta aparte
pobre, tirada. Son las obras de Alejandro Marmo un símbolo de la genialidad de Dios. Es que lo que hace Alejandro Marmo es lo que Dios hace con nosotros. Son un mensaje para decirle al mundo que la espera de la venida del Hijo del Hombre, nada está perdido o descartado. Para no llevarnos ya demasiado tiempo en esta introducción, quiero explicarles un poquito lo que hace este artista. Él toma desechos de herramientas, de fierros, ¿verdad? De la materia y crea obras a partir de allí. Y esto lo hace para significar también que los desechos en esta cultura del descarte, de que se usan las cosas y se tiran, a partir de ahí se puede reconstruir no solamente la materia, sino también el ser humano. Se puede reconstruir. Ahí donde vemos tal vez un indigente, una persona pues que pasó por un trauma durísimo, por un divorcio, tal vez un joven que sufrió abuso sexual o bullying, de todo aquello que muchas veces la sociedad descarta, se puede edificar, se puede crear. Y esto es lo que ha hecho Cristo restaurador. La palabra restaurar viene de un verbo, S-T-O, estar, que quiere decir estoy. Si pasáramos lista en latín, tendrían que decir sto. Y de ahí viene la palabra estatua, la que está en pie. Restaurar significa volver a poner en pie. Por eso Cristo es Cristo restaurador. Y se desecha no solamente a personas que pues viven con sus dificultades, o sea, Cristo no los desecha, pero a veces el ser humano desecha a los niños, ¿verdad? No abriendo espacio, no son deseados. Los departamentos que se venden no tienen espacios más que para un matrimonio quizá, pero no más. A veces incluso hay prohibición de que haya niños en algunos lugares. O sea, no los están deseando, no los están recibiendo el aborto. O sea, no se desean, no se reciben, y si se reciben a veces no se forman, no se educan, se descarta. Y los niños muchas veces también abusados, los niños muchas veces explotados en la guerra, etcétera. Entonces hay un descarte de aquellos que pueden edificar el futuro. También se descarta a los adultos mayores porque ya hay debilidad, porque se piensa que no van a poder colaborar y así se descarta la sabiduría, ¿verdad? De todo un pueblo. De hecho, el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, en un mensaje espontáneo, dice, vayan con sus papás. Y inmediatamente como que corrige y dice, no, no, con sus abuelos, porque ahí está la raíz de la sabiduría. El mundo descarta a los migrantes, está descartando a personas con capacidades diferentes, se descarta. Y de todo aquello, ¿verdad? Dios se vale para reconstruir. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Dice la palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dios lo ha hecho y es un milagro patente. Y esta palabra de Dios la referimos a Jesucristo, ¿verdad? El primer descartado de todos que vino a restaurarnos a todo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio una vida nueva, dice el pregón de Pascua. Vamos a pasar ahora hasta el final, por favor. Ajá, ahí está bien, muy bien. La belleza, dice Dostoyevsky, nos salvará, ¿sí? Nos salvará, porque la belleza es Cristo. Cristo no solo es algo verdadero, bueno, sino bello, capaz de llenar la vida de alegría incluso en las dificultades de todos los días. En este sentido, la belleza representa una vía para encontrar al Señor, vía pulcritudinis,
Y es así como vamos a ir entrando poco a poquito, diciéndoles que Cristo se ha presentado así. Yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy, eh, se hace referencia a él cuando se dice maestro bueno. Entonces podríamos decir que él es la bondad, ¿sí? Es la verdad, es la bondad y también es la belleza. Sí, yo pensaba en aquella palabra de Dios que dice, eres el más bello de los hombres, pero no, hay una palabra que él mismo dice, cuando fue la, or- no la ordenación, la toma de posesión de Monseñor Efraín, ¿sí lo recuerdan? En su toma de posesión como obispo de Cuautitlán, hubo unos discursos algo largos y, y después un sacerdote, el vicario general, el padre Martín González. Ah, sorry, sí, yo nada, Martín Soria, González Soria. ¿Fue tu compañero, toca? Hijo, se avienta una frase en griego y entonces aparte no entendimos, pero la tradujo y decía que la manera literal de traducir del griego yo soy el buen pastor era yo soy el pastor bello, la parte literal, ¿no? Y entonces fue algo hermoso para mí. Soy el pastor bello. Y es que Jesucristo entonces es bueno, es el veraz, la verdad, y Él es la belleza. Él son, son estos los atributos de Dios. Esto es Dios, bueno, verdadero y bello. Y Jesucristo es Dios. Él es Dios de Dios. Es Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso se puede decir que Él es la verdad, que Él es la bondad y que es la belleza. Y la Virgen María, ya llegamos, ¿eh? La por fin. Y la Virgen María participa de esa bondad, de esa belleza, de esa veracidad de Dios como criatura, porque ha sido creada a imagen y semejanza, decía San Ireneo, de aquel que había de venir. Dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Pero San Ireneo lo explica así. Hemos sido creados, las criaturas, a imagen y semejanza de aquel que había de venir, Jesucristo, como si Dios estuviera pintando, creando al hombre, mirando ya a futuro a su Hijo encarnado, creados a imagen y semejanza de Jesucristo. Y por eso vamos a hablar de este camino de belleza que nos puede enseñar la Virgen María. Ya dijimos que esta charla era para desalineados y para vanidosos. No voy a decir de dónde tomé el comercial, pero decía un letrero de un lugar así donde, pues para gente que le gusta tal vez vestir muy bien, ¿verdad? Así en el periférico, decía, ¿quién es más vanidosa? ¿La que se arregla mucho para aparecer guapa, bella, o la que no se arregla nada porque piensa que así está bien, ¿sí? Entonces, ahí me inspiré para decirles que esta charla es para desalineados o para vanidosos, porque se trata de buscar la belleza de nuestra vida, ¿sí? Vamos pues a descubrir cómo podemos hacer que nuestra vida sea bella. Y para eso nos vamos a acercar a la Virgen María, que ha sido presentada, que ha sido presentada como la toda bella. ¿Cómo dice el Ave María? Está muy bien, está muy bien. Ahora, ¿cómo dice la Biblia cuando el ángel saluda a la Virgen? Ok, dijeron, alégrate o Dios te salve. ¿Y luego qué? ¡Wow! Así es, exactamente. La gran mayoría dijo, cuando yo les dije el Ave María, Dios te salve María, llena, así nos lo enseñaron. Y cuando les pregunté de la Biblia, dijeron, alégrate, llena de gracia. Y le quitaron el nombre de María. Sí, así aparece en la Biblia. Y el Papa
Francisco lo dice muy claro, un 8 de diciembre del año antepasado. Dijo, el ángel le revela un nuevo nombre a María, la llena de gracia. Traducida al griego es Panagia y al latín tota pulcra, pulcra, via pulcritudinis, toda bella, toda hermosa eres, María, por participación. ¿Qué hace bella a María? Que puede hacer también bella nuestra vida, también como criaturas, de tal manera que nuestra vida sea muy atractiva para los demás, para que se acerquen más a Dios. Vamos a ver ahora la siguiente presentación que dice algo de Año Nuevo, porque estamos todavía en el primer mes y tal vez te hiciste algunos propósitos, ¿verdad? Para este año, tal vez acabar tus estudios, tal vez reconciliarte con una persona, tal vez bajar unos kilitos de más, tal vez ahorrar, pero yo les quiero proponer que hagan su vida muy bella. La palabra estética es muy filosófica, así es que discúlpenme, pero también la utilizamos para irse a dar una manita de gato, ¿verdad? Y entonces tenemos las estéticas. Entonces les propongo que vayamos a estas estéticas. ¿Están listos? Sí, bueno. Propósito de Año Nuevo, que nuestra vida sea bella como la belleza de María. Vamos a la primera estética. ¿Qué es lo que hace que la vida de la Virgen María sea bella? ¿En qué podemos imitar a la Virgen María para que nuestra vida sea bella como la de ella? Bueno, pues al inicio de este año vamos a hablar de las estéticas de María. Vamos a continuar. Primera estética. Ay, ¿no hay una antes? Antes de esa. Ahí, no, antes, esa es después. No, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, la primera estética va a ser la estética, y si quieres, a ver, ahí le dejamos, ¿sí? Todavía un poquito antes de esa está la estética Nazaret. ¿Qué pasó en Nazaret? Ah, tal vez un antes, a ver si estaba antes, más bien antes, no después, no, sino antes. Ajá, bien, ahí la dejamos. Entonces, estética Nazaret es nuestra primer estética, ¿sí? Eh, en esta estética Nazaret, ¿qué destaca de María? Podrían destacar varias cosas. Yo solamente voy a dar una palabra, pero ustedes ya con este esquema pueden buscar más elementos. Aquí yo quisiera que nos fijáramos en la disponibilidad de la Virgen María. Una persona que es petulante, que es soberbia, una persona con la que no puedes contar, que no se le puede pedir nada, no es bella, pero una persona disponible siempre va a ser bella. Dices, qué buena persona, qué bonita persona o qué persona tan fea si no es disponible. No puedes contar con ella en momentos difíciles ni en los momentos cotidianos. Me acuerdo aquí de una reflexión que hizo el padre Carlos allá con unos niños, adolescentes, y me gustó muchísimo que la he hecho mía para dirigirme con los jóvenes. Y él les decía, eh, ¿crees que una adolescente, un joven, puede cambiar el mundo, la historia de la humanidad? A mí me gusta mucho hacer pensar a la gente. Y ahí me asombró mi tocayo, porque dijo sí, inmediatamente. Y ahí yo me quedé asombrado de que ya, pero es que con una convicción de que sí, un adolescente puede cambiar la historia del mundo. María era adolescente cuando el ángel de parte de Dios le propuso el proyecto salvífico, ser madre del Salvador. Ella pudo decir que no, y sin embargo dijo que sí. Y cuando dijo sí a sus consecuencias. Dijo sí a ver nacer a su hijo
en un establo. Dijo sí a ver también, verse migrante en Egipto, con un idioma diferente, en pobreza extrema. Dijo sí a vivir en Nazaret, en un pueblo que ni aparecía en los mapas. Eh, Hogar de silencio, de laboriosidad, hogar de oración, dice el Papa Pablo VI. Cuando la Virgen María dijo sí también a ver a su hijo maltratado, humillado hasta la cruz. Cuando dijo sí para ser madre de los creyentes, de los seguidores de su hijo. La Virgen dijo sí. Y los personajes de la Biblia que han respondido al proyecto de Dios dicen sí. Podemos frustrar el proyecto de Dios. Tenemos el poder fatídico, decía el Papa Pablo VI, de decir que no al plan de Dios. Pero la Virgen dijo sí. Por eso pidámosle que nos ayude a decir sí y que nuestra vida no sea intrascendente, sino que nos sumemos al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, al proyecto al cual nos está llamando. La palabra llamada viene de vocación. Les pregunto, ¿tienen vocación? Pues no, porque no lo tenemos como algo añadido que se puede tener o no, sino somos vocación. O sea, por el solo hecho de existir estamos siendo llamados. O sea, nos está llamando en gerundio, nos llama, no de una vez y para siempre. Hubo momentos especiales en nuestra historia, por ejemplo, cuando fuimos llamados al sacerdocio, pero nos está llamando y hay que responderle constantemente, frecuentemente. ¿Cómo le vamos a responder diciendo sí o no? Pues no, más bien hay que convertirnos en un sí, o sea, en gerundio, ya toda nuestra vida. Esto en filosofía le llaman la opción fundamental. Ha de ser una respuesta de toda nuestra vida. No a veces sí y a veces no. Pausa estética, como aquel que no le sirven las intermitentes y va con su copiloto y le dice, oye, bájate a ver si ya funciona, le voy a mover aquí un cable. Y entonces el chofer le dice al copiloto, oye, ¿ya sirven? Y el otro dice, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Y a veces nuestra respuesta es a veces sí y a veces no. ¿Sí o no? Pues no, no se trata tampoco de convertirse en un sí completo, no se puede. De hecho, vamos a adherirnos, a incorporarnos al sí de Jesucristo. Hemos sido bautizados y estamos injertos en Él. O sea, entre más nos unamos a Él, les dije que íbamos a hablar de lo mismo, ¿eh? Entre más nos unamos a Él, entonces nuestra vida se va a ir convirtiendo en ese sí y podremos responder al Padre desde Él, que es el amén de Dios. Es el sí de Dios y es el sí del hombre a Dios. Bueno, esa es la primera estética. Es bella una persona que es disponible como la Virgen María al proyecto de Dios. Seguimos. Ahora sí, estética Ain Karem. ¿Qué pasó en Ain Karem? ¿Qué pasó en Ain Karem? La Virgen María visitó a su prima, Santa Isabel, y es ahí donde la Virgen María hizo el Magnífica, ¿verdad? Recogido con enseñanzas del Antiguo Testamento. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Alaba a Dios con el alma, con todo su corazón, con su mente, pero también con sus manos, con sus manos. Es decir, el servicio. Es bella María porque sirve, porque es servicial. Qué mal, una persona que en todo quiere que le sirvan. No es bella, ¿verdad? Hay quienes no levantan ni un dedo. Eh, Pensaba yo aquí en el Hijo de Dios que se encarnó y vino a darnos este servicio. Y Él, en una ocasión, significó esta entrega, este descendimiento en la última cena. Se quitó el manto, se puso una toalla y con esa toalla
le lavó los pies a los apóstoles. Luego, ¿qué hizo? De que lavó los pies a los apóstoles. No me vayan a decir que le echó jaboncito. O sea, ya los lavó, ¿no? Los besó, dice, porque así lo hacemos en el Jueves Santo. Les lava los pies y después se pone el manto, pero ya no se quita la toalla. No se quitó la toalla en el Evangelio de San Juan. Se deja la toalla como un signo del permanente servicio que va a realizar su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sigue sirviendo y nosotros en él. Por eso les dice, ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy. Pero yo que soy el maestro les he lavado los pies para que ustedes también hagan lo mismo. Aquel que quiera ser el primero, o sea que sí se vale. Les pregunté las expectativas y decían, pues a ver, las mujeres somos también vanidosas, a ver qué maquillaje tal vez, ¿no? Bueno, aquí está una respuesta. Se vale ser el primero. El que quiera ser el primero, hemos nacido para cosas grandes. Cuando nos van a tomar la foto nos ponemos de puntitas. Queremos ser el primero. El que quiera ser el primero aquí, que se haga el último y el servidor de los demás. El servicio. Qué bella es una persona servicial. Cuando a Santa Teresita le tocaba asear los baños, a todo mundo le daba gusto en el monasterio, porque iban a quedar increíbles. ¿Por quién sirve? Le decía ella a una de sus novicias, porque estaba echando la basura abajo del sillón. Y la otra decía, sirvo a Dios. Y Teresita le decía, pues no lo parece, no lo parece. Bueno, vamos ahora a la otra estética. Estética Belén. ¿Qué pasó en Belén? Nació el Hijo de Dios. Ustedes cuando ven a una mujer embarazada o que da a luz a un hijo, yo he escuchado, le dicen, qué bonita te ves, ¿verdad? Yo las he escuchado a las mujeres sobre todo, qué bonita te ves, ¿verdad? Cuando nace un bebé y es que se ve bella. La Virgen María es bella porque da a luz a un hijo. Pero ¿cómo vamos nosotros a imitar la belleza de María como dando a luz? La verdadera devoción a la Virgen María consiste en imitar sus virtudes, compartir su destino y pedir su intercesión. Pero ¿cómo la vamos a imitar en su ser Madre de Dios para que nuestra vida sea bella? Y es que ella da a luz a un hijo. Se trata de dejar que Cristo tome forma en nosotros. Eso es, decía Sor Isabel de la Trinidad, que se haga en mí como una segunda encarnación del Verbo, que Él aparezca y que yo venga a menos. Caray, ¿cómo va a ser esto? Juan Bautista decía que Él crezca y que yo venga a menos. Y Él mismo nos daba el camino, basado en el profeta Isaías, y decía, todo monte será rebajado. A ver, ayúdenme, todo monte será rebajado. Todo valle será rellenado. Lo tortuoso se enderezará y lo escabroso se allanará. Y verán la gloria de Dios. Si quieren hasta ahí para que no la hora la gloria de Dios. Y decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. O sea que la vida que recibimos en el bautismo, como una semillita, se desarrolle, crezca, dé frutos, llegue a la madurez. Esto se llama santidad. Un bautizado que no tiende a la santidad frustra el proyecto de Dios. Y la santidad es parecernos más y más a Jesucristo, adquirir sus criterios, rasgos, sentimientos, que Cristo tome forma en nosotros para decir con toda propiedad, ¿Cristo vive? Exactamente. Pero, ¿cómo va a ser esto? La Virgen decía, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Pues nosotros podríamos decir, y nosotros menos podemos saber cómo va a ser esto, de dar a luz a Cristo en nosotros. Juan Bautista nos dice, toda colina será
entonces se trata de rebajar lo que sobra. En una persona soberbia, prepotente, ¿aparece Jesús? No. En una persona que le rebaja, en una persona humilde, Jesús dice la única virtud que pidió que le aprendiéramos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En una persona humilde, sencilla, aparece Jesús. Llegan a decir, mira qué personalidad tiene esta persona. Dices, farol, fantoche, personalidad la de Jesucristo. Personalidad la de Jesucristo, que es humilde. Ahora, ser humilde sin ser humilde es una gran virtud, decía la madre Teresa de Calcuta. Todo valle será rellenado. Díganlo nada, ya por allá atrás decía, todo valle será, pero allá me hicieron. Dije, "Pues sí, ya entendí, será rellenado. Tenemos unos vacíos en nuestro interior por la muerte de un ser querido, por nuestros traumas, ¿verdad? Por una mala situación con los que más queremos, una ruptura. A veces andamos todavía traumados porque, pues, algunas experiencias de bullying, ¿no? Vacíos en nuestro interior. El único que llena el corazón del hombre es Dios. Es tan grande nuestro corazón que solo lo llena Dios. Por eso no lo podemos llenar de cosas ni de nada que no sea Dios. Por eso Santa Teresa dice, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pero no se llena lo que ya está lleno. Por eso hay que vaciar aquello que no, que está ocupando nuestro corazón para llenarlo de Dios y las cosas de Dios. Se puede amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente a través del corazón de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres. Bien, entonces todo lo tortuoso se hará. Les estoy dando señas para que le atinen. Reg, ya quisiera exámenes, ¿verdad? Que uno les diera pistas. Lo tortuoso se hará recto. En una vida doble, mentirosa, pues no aparece Jesús, no se nota Jesús en la mentira, ¿verdad? Sino en una vida recta. En mis tiempos había un luchador que le decían el dos caras, a otro le decían el 100 caras, otro era 1000 máscaras y otro ya era el camaleón porque se camuflajeaba según la ocasión. Nuestra vida ha de ser veraz. Jesús habló con la verdad a los de abajo y a los de arriba, en los momentos cotidianos y en los momentos que le costaron la vida. Verás. Y ahí aparece la gloria de Dios. Se nota Jesús. En una vida doble no. Y finalmente lo escabroso se hará. Ya no, ya no. En una vida gruñona, ¿verdad? No aparece Jesús. Susceptible. ¿Se entiende susceptible? Todavía más mexicano, sentido, todavía más jarrito de tlaquepaque, ¿ah? Pues no, en una vida así no se nota Jesús, pero en un carácter bueno, dulce. Celebrábamos a San Francisco de Sales Santier, el santo de la dulzura. Les quiero decir que los dones de Dios, los regalos, son coronación de las virtudes. Él se esmeró. De hecho, un problema para canonizarlo era que había muchos testimonios de su impaciencia, entre ellos que su escritorio por debajo estaba roído, de que hacía ejercicios de paciencia cuando llegaba una persona y que lo impacientaba. Pero él se esmeró hasta que por fin le salió espontáneo, más que por el ejercicio de sus virtudes, por un don de Dios. Qué hermoso, los dones son coronación de las virtudes, ¿sí? Entonces, lo escabroso se allanará y en un buen carácter verán todos la gloria de Dios. Pero a otros dicen, y es que ya le sale arrugas sobre las arrugas, ¿verdad? Le dicen, oye, ¿tu papá viene enojado? Y dice la otra, no, así es. Y al otro ya le dicen nopal, y no por baboso, sino por espinudo.
de mírame y no me toques, no le puedes decir nada. No es bella una persona así. Bien, dejar que Cristo tome forma en nosotros, que Él aparezca y que yo venga a menos. Esto hace bella la vida de una persona. Esta es la belleza de María que da a luz un hijo. Seguimos. Vamos a la estética Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén, la Virgen María fue a presentar a su hijo al templo. También lo llevaron a circuncidar. Cumple con sus obligaciones, con sus deberes de Estado. Es responsable. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de la vocación? Viene de la palabra latina vocare, que quiere decir llamar. Y si alguien llama, el otro puede responder. De ahí viene responsabilidad. Si alguien es responsable, está respondiendo al proyecto de Dios. Es bella una persona responsable. Tal vez me dirán, ¿qué tiene de bella? Siempre ve lo contrario. Es decir, una persona irresponsable, una persona que no hace lo que le toca, ¿verdad? Mm, no es bella. Dices, qué fea persona, pero si le tocaba hacer esto, era su parte, su responsabilidad. No cumple con sus obligaciones. No es bella una persona así. De hecho, ya vendrá la cuaresma y ¿para qué queremos más penitencia que nuestros deberes de Estado? ¿Verdad? ¿Para qué queremos más penitencia? Otro tipo de penitencias podrían ser la caridad que debemos a los demás, con aquellos que convivimos cotidianamente y que a veces nos son un poco difíciles. ¿Qué más penitencia que aceptar lo que ya nos viene dado? El cambio de clima, una enfermedad crónica. Entonces, a veces andamos con que vamos a dejar de comer pan, con aprovechar para bajar de peso en la cuaresma, que vamos a dejar de tomar azúcar, que evitar chocolatitos. Está bien, pero para fortalecer la voluntad, ¿sí? Solo para eso. Y poder aceptar lo que viene dado, como la enfermedad crónica, como el cambio de clima, para tener caridad con los demás y para hacer nuestros deberes de Estado. Les voy a pedir que se aprendan aquí para que vivamos esta parte y nos llevemos a algo concreto también, de hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer, en el lugar, en el modo en que hay que, ¿sí? Entonces, se van a aprender la siguiente frase. Haz bien, pronto y alegremente el del momento presente como una ofrenda de amor al Padre, servicio a los hermanos y camino de santidad. De verdad, me hubiera encantado, perdí la oportunidad, les hubiera tomado un video de cómo se burlaron de mí. De verdad, no, 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 no. Apaga y va, me la perdí, porque les voy a demostrar que se lo van a aprender. Entonces, síganme, por favor. Espérate, sigan. Haz bien pronto y alegremente. A ver, ¿alguien me puede ayudar con un cronómetro? Quiero ver si hacemos algún récord el día de hoy. Alguien que pueda poner su cronómetro y me dice, aquí ya está en ceros, ¿eh? Dale, ya. Haz bien pronto y alegremente. Y yo te voy a preguntar, ¿qué cosa? Y tú me vas a decir, el deber del momento presente, ¿sí? Haz bien, ¿qué cosa? No, así no, es así. A ver, manitas acá, la cara así. El deber del momento presente. Comenzamos. Haz bien, pronto y alegremente. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Como una ofrenda de amor al Padre, servicio a los hermanos y camino de santidad. Como una
ofrenda de amor al Padre. A ver, como una ofrenda de amor al Padre, servicio a los hermanos, camino de santidad. Una vez más, haz bien, pronto y alegremente. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Como una ofrenda de amor al Padre, servicio a los hermanos y camino de santidad. Ahora solitos, pero no le anotes, no le anotes, porque si no, no te lo aprendes. A ver, solitos. Haz, ¿qué cosa? ¿Cómo? 1 minuto 47 segundos. Está bien, ¿no? Quiero decirles que le ganaron a unas religiosas que a las y a unos seminaristas. Dense un aplauso. Muy bien. Esto les va a ayudar muchísimo. Haz bien, hazlo no a medias. Hazlo pronto, no seas decidioso. La peor decisión es la propia indecisión. Hazlo bien pronto, haz con alegría, no a regañadientes. ¿Qué cosa? Era así. El deber, o sea, tu deber, lo que tienes que hacer, porque de pronto nos toca estar en un curso y quiere estar jugando. Y de pronto nos toca estar de vacaciones o disfrutando con otros y quieres estar leyendo. Y como en el fútbol, fuera de lugar siempre. Haz bien pronto y alegremente el deber del momento presente y ofrécelo. El Papa que ha querido revivir, el Papa Benedicto, la espiritualidad del ofrecer las obras que hacemos, los trabajos, el día, la jornada, la espiritualidad del ofrecimiento, una ofrenda. Y esto es, así es como estás sirviendo a los hermanos desde tu oficina, desde tu de escuela, desde tu rol en la familia, tus deberes en la iglesia. Seguimos. Estética, Jerusalén otra vez. Sí, otra vez Jerusalén. Es que no quedaron bien arregladitas, arregladitos. Vamos otra vez a Jerusalén. ¿Qué hace la Virgen María en Jerusalén cuando el niño tiene 12 años? Va a buscar a su hijo que se ha quedado. Está buscando a su hijo. Es bella una persona que busca a Dios. Nuevamente alguien dirá, ¿qué tiene de bello buscar a Dios? Vean lo contrario. Una persona que en todo se está buscando a sí misma, ¿no es bella? Estás hablando con ella, pero solo te oye, no te escucha. Y y entonces sale con sus cosas y dices, necesita ser escuchada esa persona, pero siempre se está buscando a sí misma. No da paso sin guarache, sin que quiera ganar, sacar ventaja, provecho para sí. La Virgen María busca a Dios. San Juan Eudes decía que la vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo y la eternidad para gozarlo. ¿Quién busca a Dios? Quien no se busca a sí mismo. San Benito, patrono de Europa, decía, querere Deum, buscar a Dios, buscar a Dios. Y entonces lo buscó y lo encontró en la oración. Haz oración como si todo dependiera de Dios. Y lo encontró en el trabajo. Trabaja como si todo dependiera de ti. Y lo encontró en la lectura de la ciencia, de la filosofía, de la teología. Ora et labora et leye. Haz oración, trabaja y lee. Y encontró a Dios así. Y otros llegaron a preguntarle cómo encontrar a Dios. Y él decía, ora et labora et leye. Y se formaron los monasterios. Y después los aldeanos decían, ¿cómo buscar a Dios? Ora et labora et leye, explicaban los monjes, y así se construyó la civilización europea. Por eso, este es un programa de vida. Haz oración, trabaja y lee. Esto
por la búsqueda de Dios. Así lo encontró San Benito. Seguimos. La estética, Caná. ¿Qué pasó en Caná? Si buscamos una palabra clave nada más para esta ocasión, pueden encontrar más, podríamos hablar de la palabra interceder. Ya cuando intercedes por otro, como San Maximiliano María Kolbe, que da la vida por un preso, ¿verdad? En la época del régimen nazi. eh, Da la vida en vez de otro que era un padre de familia, pero inspirado en Jesucristo, que tiene una muerte vicaria en vez de nosotros. Murió por nosotros, sí, por amor, pero también por nosotros quiere decir en vez de nosotros. Intercedió por nosotros. Qué bella es la vida de aquella persona que intercede por los demás. Vamos a seguir con la estética Gólgota. La Virgen María está ofreciendo su vida allí con su hijo, que está muriendo en la cruz. Disculpe lo banal, pero ¿qué es la diferencia entre lo que pone el cochinito y la gallina para que haya huevos con tocino? ¿Qué pone la gallina? Pone los huevos. ¿Y qué pone el cochinito? La vida, dicen, no la piel, ¿verdad? Porque dice, ahí está, ya me voy. Es la diferencia entre el que participa con una partecita, y el que da la vida, se involucra, se involucra. A veces señalamos, ¿verdad? Iglesia, ¿por qué no te renuevas? Sociedad, la política y todo. Así miren, con el dedo. Así era, así fueron dos personajes, uno Martín Lutero, muy fuerte, y otra que fue más fuerte, fue Santa Teresa de Ávila. Así, esto no está bien, esto debe ser así, pero la diferencia está en que ella se involucró. Por eso no le digas a la masa, ¿por qué no te transformas? Porque la masa te va a decir a ti que estás llamado a ser levadura. ¿Dónde estás que no te veo? Éntrale, ¿sí? Éntrale. Seguimos. Estética, cenáculo. Ya vamos a... Uy, cenáculo, ya con esta acabamos. ¿Qué pasó en el cenáculo? En el cenáculo estaba María con los apóstoles después de la última cena, después de la resurrección y ascensión del Señor, están esperando al Espíritu Santo. Nuevamente, nuevamente va a descender el Espíritu Santo como allá donde iniciamos, en Nazaret, y ella no está disponible para ser madre de los discípulos y caminar con ellos ahora con valentía, porque estaban llenos de miedo de que los pudieran matar también como a Jesús de Nazaret. Pero la Virgen está disponible otra vez, pero ya han pasado los años, ya han pasado más de 30 años, y ella sigue abierta al proyecto de Dios. Qué dicha, qué bonita es la vida de aquellas personas que en el matrimonio siguen luchando a pesar de las dificultades que tienen, y siguen luchando por mantenerse fieles uno al otro, o que son responsables con sus hijos o con su madre enferma y que la están atendiendo y se hicieron cargo de ella. Qué bella es la vida de aquellas catequistas. Acabo de conocer una que cumplió 75 años de ser catequista. Qué belleza de vida. Voy a ir a concelebrar con un obispo en Tuxtla Gutiérrez en un mes, más o menos, que cumple 50 años de obispo. Y me dijo, mi sueño es dirigir una orquesta ese día. Entonces va a dirigir una orquesta al señor Felipe Aguirre Franco. Qué bella es esa vida de las personas fieles como la Virgen María. Quisiera concluir la charla recordando que hubo un tiempo en que esta iglesia y todas las iglesias del mundo estaban vacías. Ustedes ya querían tener la misa, querían venir, otros
hasta nos exigían a los obispos que los queríamos cuidar y nos exigían en unos tonos que agárrate, ¿eh? Abran las puertas de las iglesias. Uy, era fuerte, ¿eh? Pero se denotaba que ustedes querían ya recibir el cuerpo de Cristo, ya querían comulgar. Quiero decirles que ahora que ya vienen a misa y también aquí con su párroco, ¿cómo ven la iglesia, la capilla del Santísimo? ¿Se ve bonito? ¿Sí? Y se ve bella la iglesia llena, es bella, ¿sí? Y se ve bonito cuando estamos acá. A ver, vente, tocayo, ya vamos a acabar. Y cuando también, fíjense que luego me invitaban a comer algunos feligreses y me decían, ahí se trae también a su vicario. Y yo decía, pues díganle a él, que pues mejor yo solito, ¿no? Pero vi que a la gente le encanta vernos juntos, ¿no? La amistad de los sacerdotes, porque como que verifican que estamos tratando de vivir lo que enseñamos, ¿no? Entonces, es bonita una concelebración, pero es bonito, ¿verdad? Que haya sacerdotes ya aquí en su iglesia, ¿o no? ¿Se ve bien de allá para acá? A ver, tómanos una foto, Cielito, vente para acá, toca. Así, mire, ¿cómo se ve a esta foto? ¿Cómo se ve? Y ahora, tocayo, ¿cómo se ve el pueblo de Dios? Más hermoso. Qué dicha de verdad para nosotros ver la hermosura, la belleza del pueblo de Dios. Pues ojalá que la belleza de María les haya ayudado para que su vida sea más bella, más hermosa, más atractiva y que sea este un buen propósito para este año que todavía estamos comenzando. Gracias. Bueno, queremos agradecer profundamente al señor obispo Carlos Enrique Samaniego el que haya venido a compartir con nosotros. Él tiene una agenda muy complicada, está visitando todos los conventos, uno por uno, de la Ciudad de México. Es una labor complicadísima. Y bueno, pues nos llevamos muchas tareas. Yo estuve anotando, anote y anote y anote hojas y hojas y hojas de todo lo que nos enseñó, de un modo tan ameno, ¿verdad? Voy a cortar algunos pedacitos. Se está transmitiendo la conferencia, la van a poder ver en las redes sociales, pero voy a cortar algunos pedacitos para que volvamos a ver cómo, qué, etcétera. Entonces lo tengamos ahí presente. Lo vamos a transmitir, vamos a retransmitirlo, pero nos llevamos muchas tareas. Y bueno, yo le agradezco profundamente porque la cultura, nos hablaba de la cultura católica es muy importante. Las conferencias nos ayudan mucho y necesitamos mucha cultura católica. Necesitamos tener esa hora, labora y legere, como nos decía. Es ora, ora, trabaja y lee. Y bueno, pues tenemos muchas tareas y proyectos en la parroquia para seguir en eso. El próximo mes va a estar con nosotros el tenor Humberto Cravioto. Vamos a tenerlo aquí en jueves, ya les daremos todos los informes. Como parte de este proyecto de cultura del municipio, no va a tener costo porque vamos a ser sede también de estos conciertos culturales que el municipio está organizando. Entonces lo vamos a tener aquí el próximo mes. Y tenemos como programadas otras conferencias durante el año, como tuvimos el año pasado. Tenemos un proyecto de arte muy importante que es el vitral. Cuando hemos platicado, nos ha explicado por qué el arte es importante. Hoy tuve la reunión con nuestro vitralista, el que nos restauró la Virgen. Como ven, quedó muy bonita con el trabajo de restauración. Y bueno, vamos a hacer
Nada más para que piensen, son 30 metros por casi 10 metros de alto, el vitral. Entonces, metro por metro. No llevamos prisa, pero metro por metro podremos ir construyendo el vitral. Vamos a tener otro vitral aquí, con el favor de Dios, de San Juan Diego, porque aquí va a ser la Avenida del Espíritu Santo Pentecostés. Entonces, el arte, ya nos lo explicaba, ayuda al ministerio de la iglesia de proclamar la fe. Y nuestra parroquia se ha caracterizado con todos sus sacerdotes anteriores de ser apasionados en la evangelización. Ojalá también para las conferencias. Hoy estoy pasando lista y digo, los del coro, ¿cuántos hay? Y porque quisiera que termináramos. Jaime, si quieres ayudarnos, por favor, con la Salve Regina. Quisiera contarte que quisiera contarle, señor obispo, la fuerza de la costumbre, que en la parroquia desde hace un tiempo estamos cantando la Salve Regina, terminando todas las misas, y la comunidad, casi todos ya se la han aprendido. Pero entonces le vamos a pedir a Jaime y a Toño que nos ayuden a cantar la Salve Regina. Estamos hablando de la estética de María, y el canto por excelencia de la estética de la belleza de María es la Salve Regina. Vamos a terminar cantando la Salve Regina y después le pedimos la bendición al señor obispo. Volteamos a ver a la Virgen de Guadalupe. Voy a quitar. Salve Regina, Mater misericordiae, vida dulcedo, et spes nostra salve. Adeclamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitris. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues que su vida sea una bendición, la belleza de su vida sea una bendición para todos aquellos con los que conviven cotidianamente, como lo fue y lo es para nosotros la Santísima Virgen María. El señor obispo evidentemente no nos está pidiendo nada por haber venido a dar la conferencia, pero se vio la preparación, se vio
que es un hombre que lee, o sea, nos habló desde Humboldt Baltasar, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, con palabras tan sencillas. Entonces, para tener más libros el señor obispo, aquí tenemos unas canastitas. Libremente le vamos a dejar algo de regalo nosotros. Muchas gracias. Más bien yo les traje un chocolatín, así es que nos despedimos así, les voy a ir ¿Eh? dando su chocolatito y así ya, porque iba a ser a la mitad, como una pausa estética. Dije, si se duermen, así lo traía previsto, le voy a pasar aquí mis chocolatitos. Y ahí nos podemos ir despidiendo, me voy a poner allá atrás, ¿sí? ¿Les parece?